A menudo se asume que los nefilim bíblicos eran todos gigantes. Sin embargo, los nefilim son mucho más y se remontan a una tradición mucho más rica que se encuentra en la antigua Mesopotamia sobre los vástagos de los dioses, entre los que los gigantes solo eran un grupo. Los gigantes y sus grupos acompañantes, denominados colectivamente los luminosos, eran seguidores de una dinastía gobernante de la misma ascendencia que contaba entre sus números con los más grandes héroes sumerios. Los nefilim aparecen en el libro bíblico del Génesis, donde se les menciona en el contexto de la maldad del pueblo en la época anterior al diluvio. También se mencionan en otro libro bíblico, el libro de los Números, donde los exploradores israelitas los vieron en la tierra de Canaán antes de la conquista. En la comprensión popular, los nefilim son a menudo equiparados con gigantes. Esto se debe a que algunas traducciones de la Biblia, siguiendo a la Septuaginta, han interpretado la palabra nefilim como gigantes. Esta lectura ha dado lugar a que muchas otras historias y pruebas propuestas de gigantes en todo el mundo se hayan identificado con los nefilim bíblicos. Pero, ¿es esto correcto? Para poder responder a esta pregunta es necesario que estés suscrito a este canal. Luego, que compartas este video y, finalmente, que estés preparado. Porque yo soy el documentalista y esto es Los Nefilim, gigantes hombres de renombre. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los nefilim bíblicos. Puede ser una sorpresa para algunos descubrir y darse cuenta de que los nefilim no se describen como gigantes en el libro del Génesis, donde se les menciona por primera vez. Son los vástagos de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres, y se les describe como grandes héroes, como hombres de la antigüedad que se hicieron conocidos por sus grandes hazañas, los llamados hombres de renombre. En el libro del Génesis, capítulo 6, se lee: había nefilim en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres y les dieron hijos. Esos eran los hombres poderosos que había en la antigüedad, hombres de renombre. En cuanto al significado del nombre, nefilim, tampoco significa necesariamente ser gigantes, aunque este puede ser un posible significado. Hay muchos videos en internet hablando del asunto de los nefilim. Sin embargo, en ninguno de ellos te dicen lo que estoy a punto de contarte. Nefilim es el plural de Nafal, derivado de la raíz caer, y se ha tomado para significar feler, matón, tirano o gigante por ciertos estudios y expertos, y los caídos o los que han caído por otros. Según esta última información, los nefilim eran los vástagos de los ángeles caídos engendrados con mujeres humanas. En este caso, los hijos de Dios que engendraron a los nefilim se entienden como ángeles caídos, de acuerdo con que los hijos de Dios son el equivalente hebreo del término cananeo, hijos de él, que se encuentra en muchos lugares a lo largo de los textos de Ugarit y que se refiere a seres celestiales. Lo que es particularmente importante observar es que el término hijos de Dios
que se encuentra en la tradición bíblica es simplemente otra expresión para los dioses. Dentro de la tradición antigua, los vástagos de los hijos de Dios se traducirían, pues, en vástagos de los dioses. Y esta parece ser la línea de fondo. Los Nefilim eran seres antiguos que se creía que descendían de los dioses. En otras palabras, vástagos de los dioses. La identificación de los Nefilim con los gigantes se desprende de otro pasaje bíblico, concretamente uno que se encuentra en el libro de los Números, capítulo 13, donde se lee cómo los espías hebreos se encontraron con gigantes que son identificados como Nefilim en la tierra de Canaán. Hasta vimos Nefilim. Los hijos de Anak son descendientes de los Nefilim. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. En este caso, los Nefilim encontrados en Canaán son efectivamente descritos como gigantes, aunque la palabra hebrea Gibor, traducida como gigantes, también significa poderoso, guerrero, tirano o campeón. El contexto sugiere que en efecto eran considerados como gigantes, ya que los espías hebreos parecían ser como saltamontes en comparación con ellos. Pero, en otra parte, en otro pasaje, los Anakim también son identificados como Rephaim, otro término utilizado para referirse a los gigantes. La pregunta sigue siendo si todos los Nefilim eran gigantes. Todos los Nefilim parecen haber sido héroes, hombres poderosos y guerreros de gran alcance, pero ¿fueron todos los Nefilim necesariamente gigantes? Esa es una pregunta muy intrigante e importante que solo podría responderse si se consultan las tradiciones anteriores de Oriente Medio de las que se originó la tradición bíblica. Veamos los orígenes de la tradición de los Nefilim. No cabe duda de que los Nefilim bíblicos pertenecen a una antigua tradición de Oriente Medio sobre tales seres. La referencia a los hombres de renombre que vivieron en la tierra de Shinar o Sumer, antes y después del diluvio, trae inmediatamente a la mente a Gilgamesh, ese gran y conocido héroe sumerio de la epopeya de Gilgamesh, del cual ya hemos hablado en otros videos. En la tradición hebrea extrabíblica, Gilgamesh se cuenta entre los gigantes, tal y como está escrito en el libro de los gigantes que se encuentra entre los rollos del Mar Muerto. De hecho, Gilgamesh podría considerarse el héroe arquetípico de los Nefilim, ya que la tradición sumeria sobre él refleja fielmente lo que se lee sobre los Nefilim en el libro del Génesis. Según la lista de reyes sumerios, Gilgamesh pertenecía a la dinastía fundada por Mesquiac-Kashar, un vástago del dios del sol, Utu. Esto significa que esta dinastía sumeria, la primera en gobernar la antigua Sumer, era considerada como vástagos del dios del sol Utu, y por tanto de los grandes dioses de la antigua Sumer. Como tales, podrían haber sido considerados como Nefilim. En la antigua literatura sumeria existe un grupo llamado Us, los luminosos. Los estudiosos han considerado que son espíritus, semidemonios y antepasados difuntos. Tal vez habría que considerarlos como demonios que, de alguna manera extraña, poseían o se encarnaban en ciertos individuos. Podrían distinguirse tres grupos de este tipo: los asociados a las obras de construcción, los guerreros y los 7 sabios. Es sobre todo entre los que eran constructores, pero también entre los guerreros, donde se encuentra por primera vez a los gigantes. Se les llamaba Ugal, los inmensos resplandecientes. Son las primeras figuras conocidas en la historia que podrían asociarse no solo a las tradiciones sobre los gigantes, sino también con los Nefilim. Entre los luminosos también había algunos considerados gigantes. La palabra Gal
significa grande o gran. Se utilizó para distinguirlos de los demás. Lo interesante de los diferentes grupos de luminosos es que estaban asociados a varios miembros de la primera casa de Uruk, de la dinastía de Mesquiac-Kashar, gobernantes como Enmerkar, Lugalbanda, Dumuzi y Gilgamesh. Los luminosos como caídos. Los tres grupos de luminosos tienen un equivalente exacto en la tradición egipcia donde se les identifica como los hijos de Tanen. Tras reconstruir su tierra natal después de que un gran diluvio la sumergiera, llegaron a Egipto en la época anterior a la construcción de los primeros templos. Estos hijos de Tanen estaban formados por tres grupos de seres: los guerreros, llamados Sheptiu, los dioses constructores y los 7 sabios, y podrían identificarse como un grupo llamado los luminosos, los seguidores de Horus en la tradición egipcia. Estaban vinculados a una dinastía de dioses que una vez gobernó en su patria original, una dinastía que se corresponde notable y sorprendentemente bien con la primera casa de Uruk en la tradición mesopotámica. Lo fascinante de la versión egipcia de los luminosos es que se les consideraba descendientes de un grupo aún más antiguo del periodo anterior al diluvio que se imaginaba y consideraba como la semilla del dios tierra que había caído sobre el mundo. La redacción de los textos sugiere que esta semilla caída estaba vinculada a la idea de la castración, aunque no está claro qué dios habría sido castrado. Los sumerios tenían una tradición similar sobre la semilla del dios Enki, señor de la tierra, que había caído en el planeta. Aparentemente, los luminosos eran los descendientes de estas semillas caídas, que aparentemente eran dioses caídos. Esto explicaría por qué los Nefilim bíblicos fueron llamados también como los caídos. Una tradición similar se encontró también entre los surritas, otro pueblo presente en la antigua Mesopotamia desde al menos el periodo acadio, durante la segunda parte del tercer milenio antes de Cristo. Más tarde se extendió al mundo griego, donde se encuentra que los gigantes nacieron de la sangre de los uranos castrados que cayeron sobre la tierra. Un Mesías Nefilim. Lo que es además especialmente significativo es que los luminosos no solo estaban íntimamente ligados a una dinastía gobernante sumeria de la misma ascendencia, como vástagos de los dioses, sino que esta dinastía también era vista en términos mesiánicos. Los sumerios tenían una extensa teología especulativa sobre estos asuntos, una teología que se remonta a los orígenes chamánicos en el norte de los montes sacros. Reconstruyeron la experiencia chamánica en el contexto de una sociedad en la que se pensaba que lo divino se había manifestado o encarnado como figuras mesiánicas. Gilgamesh era una figura de este tipo, considerado como 2/3 de Dios. Sargón el Grande, fundador del Imperio Acadio, fue visto como una nueva encarnación de Dumuzi, que regresó a este mundo, de hecho, como un segundo Gilgamesh. El hijo o nieto de Sargón el Grande, Naram-Sin, fue la primera persona conocida que fue adorada como un dios, en realidad como si hubiera sido uno de los grandes dioses, durante su propia vida. Con el dios Naram-Sin, los Nefilim alcanzaron el pináculo de la grandeza. La hija de Sargón, Enheduanna, fue también una mujer excepcional. Escribió hermosos poemas en honor a la diosa Inanna, uno de los cuales sirvió como canción de culto en el culto imperial acadio, un culto en el que los dioses o reyes mesiánicos deificados ocupaban el centro del escenario. La tradición sobre los vástagos de los dioses, o Nefilim, estuvo íntimamente ligada a los gigantes desde los primeros tiempos en que estas tradiciones aparecieron en los textos sumerios. De acuerdo con los antiguos sumerios que los identificaban con ciertos demonios, se les llamaba grandes luminosos.
En las tradiciones acadias aparecen como una poderosa horda invasora asociada a los demonios similares, entonces llamados Ugalus. Pero no todos los Nefilim eran gigantes, aunque las principales dinastías de Nefilim, según la tradición, incluían de hecho gigantes en su seno, gigantes como Gilgamesh. Otros no eran gigantes. Los grandes reyes o dioses acadios, como Sargón el Grande y Naram-Sin, no eran gigantes, pero eran emperadores excepcionalmente poderosos, y los seres representados como gigantes les servían como guerreros y constructores. En conclusión, lo que uno encuentra en esta primera edición, en los antiguos textos de Sumer y Akkad, es que aunque la tradición de los gigantes está íntimamente ligada a esta tradición, no todos los Nefilim eran gigantes. Eran, sin embargo, grandes héroes y hombres de renombre. Yo soy el documentalista y esto fue Los Nefilim, gigantes hombres de renombre.